Sí, con mucho gusto. Bueno, bíblicamente, después del diluvio, Dios le entrega al ser humano el derecho de poder usar inclusive, ¿verdad?, la pena capital para poder castigar el pecado. La Biblia nos muestra claramente que la naturaleza humana tiene continuamente la tendencia a la rebelión, a la autoridad. Entonces, por naturaleza somos rebeldes. Eso es una consecuencia del pecado original. Y por ende, pues necesitamos gobiernos. Entonces necesitamos gobiernos civiles, necesitamos en la escuela maestros que nos digan cómo comportarnos, en nuestra casa nuestros padres que nos enseñan desde que nacemos cuál debe ser la vida correcta, principios de ética, de moral. Cuando salimos a la ciudad necesitamos una policía, hay un ejército, en fin. Hay un sistema de gobierno implantado en la Biblia desde Romanos capítulo 13, porque toda autoridad ha sido establecida por Dios. Entonces Dios, al ver la pecaminosidad del ser humano tan grande y una rebelión que tiene que ser detenida, Dios instituye los gobiernos civiles. Y llegamos al primer libro de Samuel, capítulo 8, cuando ya los judíos le dicen a Dios: no queremos la teocracia, queremos ser gobernados como las demás naciones. Entonces, desde ese punto en adelante, el ser humano ha estado confundido, porque pues es una locura creer que nosotros, con una naturaleza caída, podemos institucionalizar, establecer algún gobierno que pueda funcionar, olvidándonos que el problema del ser humano es realmente su condición espiritual. Y así hemos recurrido, ¿verdad?, al comunismo, al nazismo, al fascismo, a las monarquías, a las dictaduras, a las democracias. Sin embargo, hemos podido descubrir a través de la experiencia que ningún sistema de gobierno desde hace siglos, desde que se conoce la civilización, ha funcionado, ¿verdad? Todos son defectuosos y con la tendencia todos de que los que se encuentran en la cima, o sea, los gobernantes, los dictadores, los reyes, tienen esa tendencia de poder arbitrariamente controlar al pueblo, explotar al pueblo, corromperse a través del tiempo, vuelvo a repetir, por la naturaleza humana. Y así podemos examinar el principio del comunismo que está ahorita rigiendo en el mundo, ¿no? Cuando todo el siglo XX se demostró, por el amor de Dios, que no funciona esta ideología. Comenzó en 1923, cuando Lenin llevó a la práctica los principios del manifiesto comunista de Karl Marx y de Engels, y a través del 23 hasta el 89-91 del siglo pasado, el comunismo terminó demostrándose los millones de personas que murieron a través de estos regímenes comunistas. Sin embargo, volvemos otra vez en el siglo XXI a desenterrar estas ideologías. ¿Por qué? Porque el ser humano busca desesperadamente alguien o una persona que pueda ser un Mesías, una persona que tenga las soluciones, que arregle el país, que arregle el clima, que arregle la pobreza, el racismo, y no existe en el mundo más que un solo Mesías, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que mientras continuemos nosotros en esta búsqueda, vamos a seguir confundidos y enfrentándonos, chocando contra una pared, porque no existen respuestas más que a través de los gobiernos establecidos por Dios. Pero ¿no será, Pastor Alducin, que de pronto entonces surgirá la pregunta, ¿será hasta un problema ya desde el origen? Porque uno puede ver en la Biblia, Dios no diseñó estas cosas así desde el inicio, ¿verdad? ¿Qué respuesta podemos tener en la Biblia a todo este desvarío y desvío de las sociedades humanas, del corazón del hombre, ¿verdad?, en cuanto a lo que en realidad Dios diseñó? Claro, lo acabamos de mencionar, ¿verdad? El momento en que Dios, en el libro de Samuel, le dice al profeta Samuel, el pueblo: no queremos ya la teocracia, no queremos que nos gobierne Dios, queremos ser gobernados como se gobiernan las demás naciones. Entonces, en el momento en que el hombre rechaza a Dios, los mandamientos de Dios, los principios de ética y de moral de Dios, en ese momento el ser humano se convierte en Dios. O sea, creemos que somos lo suficientemente capaces e inteligentes para poder realmente decidir entre el bien y entre el mal. No necesitamos los mandamientos de Dios, vamos a crear nuestros propios mandamientos. No necesitamos los principios moral de Dios, de que un hombre y una mujer son completamente distintos y que el hombre es el que tiene genética y biológicamente el cromosoma Y y la mujer 2X. No,
vamos nosotros a decidir quién es hombre y quién es una mujer. O sea, a través de toda la historia, llegamos al siglo XXI, donde podemos enfrentarnos y darnos cuenta la confusión tan increíble, tan devastadora, tan corrompida moral y científicamente a la que el ser humano ha llegado, donde ya estamos tratando, ¿verdad?, de crear una raza superior a través del transhumanismo, la inteligencia artificial, que va a crear problemas gravísimos en el ser humano, tratar de implantar chips en el cerebro conectados a computadoras y a una nube para poder mejorar la inteligencia y crear una raza superinteligente. Todo esto es lógico, porque si rechazamos a Dios, como dijo Dostoyevsky, un escritor ruso que fue exiliado en Siberia, Dostoyevsky clamó claramente: si Dios no existe, todo está permitido. Así que cuando sacamos a Dios de la ecuación, pues el ser humano toma ese lugar de Dios, y como no somos dioses, vamos a crear simplemente una confusión científica, moral, filosófica, política, etcétera, etcétera. Y es exactamente en el punto donde actualmente nos encontramos. Y con este tema de las monarquías, Pastor Alducin, bueno, al recordar que este documento, bueno, el resumen que el doctor Alducin nos ha mandado hoy de este tema, usted lo puede descargar a través del WhatsApp de Enlace, descargas la Biblia y la política y poder seguir en la plataforma de Enlace Plus también una y otra vez todo lo que el Pastor Alducin nos está explicando, y con las notas ahí para que usted pueda complementar. Así que igual le agradecemos al Pastor Alducin por este importante documento. Ya una vez con el surgimiento de las monarquías, como usted bien lo apunta, Pastor Alducin, en la cual la misma Israel se ve envuelto, surgen también todos estos imperios mundiales, ¿verdad?, que uno iba tratando de desaparecer al otro, y complicada también esta parte de la historia de la humanidad, ¿verdad?, cómo estos imperios vinieron a tratar de cómo desaparecer todos los resabios de lo que habían de las ciudades que conquistaban. Muy triste lo que ha sido también esta parte histórica de la humanidad, doctor Alducin. Sí, efectivamente, la Biblia, de una forma singular, de una forma verdaderamente asombrosa, una forma en la que cualquier ser humano, historiador, geólogo, científico, que esté buscando realmente la verdad e información, la va a encontrar. Porque la Biblia, en la Biblia tenemos registrado todos los imperios mundiales. Y la Biblia comienza desde el Antiguo Testamento con el imperio asirio, seguido por los egipcios. Todo esto está en la Biblia, y además la secuencia, que es lo más importante, cómo pudo Dios realmente transcribir y comunicar sus pensamientos a un ser humano finito y limitado intelectualmente, para que pudiéramos comprender que solo Él lo pudo hacer. O sea, la Biblia es la historia escrita por adelantado. Así le podría yo llamar a la escatología. Es la historia escrita por adelantado por el único que conoce la historia. Entonces Dios nos pone en un orden que solamente lo pudo haber hecho. Asirios, tal como la historia lo corrobora, los egipcios, los babilonios, vinieron los medos persas, los griegos y los romanos. Y vemos a través de todos estos imperios la forma como estos imperios buscaron siempre, de una forma comunitaria, un factor común denominador, la destrucción de la nación de Israel. Así que la Biblia nos muestra claramente que todos estos imperios surgieron con el tiempo, trataron de apoderarse del mundo, trataron de conquistar el mundo entero, y ninguno lo pudo lograr. Y después de estos imperios, pues nos damos cuenta que llegamos al siglo XX, porque transcurrieron casi 2000 años desde Cristo, donde el Imperio Romano de alguna forma se mantuvo 1500 años en el lado oriental, o sea, en Constantinopla, que es ahora Turquía, y que continúa el Imperio Romano manifestándose, pero le dio la voltereta del sistema político, se volvió un sistema religioso. Así que Roma continúa de alguna manera involucrada en la política religiosamente. Esto es muy interesante, porque a todas estas sincretismos se les llama en la Biblia lo que es la gran ramera, o lo que es el sistema babilónico de confusión, la religión mezclada con la política. Así que cuando entramos al siglo XX, pues nos damos cuenta de que ahora el mundo se encuentra completamente al revés. Todo está al revésado, todo está, decimos vulgarmente, patas para arriba. Hay una confusión impresionante en cuanto a la ciencia, la tecnología, la política. Vuelvo a repetir, volvemos a desenterrar el comunismo, que es una ideología demostrada históricamente que fue un fracaso.
porque el hombre cuando no conoce la historia está condenado a repetir la historia. Y la historia nos enseña que el hombre nunca aprende de la historia. Usted menciona aquí, estaba viendo que, bueno, está el comunismo, el fascismo, el capitalismo. Hay tantos modelos que se han implementado que han fallado. Usted menciona la crisis que hay en la moral y en tantas áreas. Pero la Biblia nos daba alguna luz con respecto a todo esto. Y pues hay un modelo diferente en la palabra. Claro, muy buena pregunta, porque precisamente a eso vino Jesucristo. Dios manda a su Hijo Jesucristo hace 2000 años al mundo para poder sacar a todos los seres humanos que aman la luz, que aman la verdad, que reconocen que no podemos ser gobernados por nosotros mismos y que hay algo mucho más profundo en nuestra vida, que es la parte espiritual, para que podamos ser guiados por su espíritu hacia la verdad. Entonces Cristo, por ejemplo, en Mateo 20, lo dijo desde que Él llegó: todos los gobernantes que son levantados para dirigir las naciones se enseñorean de las naciones. Pero entre ustedes no debe ser así, porque el último debe ser el primero, y el que es siervo de los demás es el más grande entre todos ustedes. Cristo viene a voltear completamente toda la situación y a mostrarnos que no debemos de buscar grandezas, ni tampoco sentarnos en las sillas hasta adelante para que todos salgamos en la foto, o para que estemos buscando elogios, aplausos, reconocimiento u honra del mundo. Todo debe ser lo contrario a lo que el mundo busca. Nosotros debemos sentarnos hasta atrás, buscar siempre ser los últimos, estar tratando, ¿verdad?, de no ser realmente manifestados para poder buscar nuestra propia gloria. Y cuando nos convertimos en siervos de los demás, cuando sabemos que debemos de entre nosotros mismos lavarnos los pies, es cuando comenzamos verdaderamente a entrar en el camino de la grandeza espiritual, la que Jesucristo nos puso el ejemplo, y estamos siguiendo las pisadas, no de Napoleón, ¿verdad?, ni de Hussein, ni de Atila, ni de Hitler. Estamos siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Así que el modelo que Dios nos muestra es completamente contrario al gobierno político. Por eso vamos a ver más adelante que cuando la iglesia trata de cambiar a través de la política la situación de una nación, o cuando ya como líderes espirituales dejamos el púlpito para meternos a la política o el activismo político porque creemos que políticamente podemos hacer más cambios que espiritualmente, es cuando hemos completamente abandonado la fe y hemos abandonado completamente la comprensión de lo que es realmente la espiritualidad. Porque no hay como la predicación de la palabra de Dios, es lo único que existe. El Evangelio es poder de Dios para salvación y es el único mensaje que puede cambiar espiritualmente a una nación. Va a estar buena esa parte ahí. Sí, pero ese aspecto espiritual, Pastor Alducin, porque dentro de todos estos imperios, incluso ahora, viviendo en nuestros tiempos, uno ve regiones, ¿verdad?, que todavía como que, no sé, uno ve Asia y aquí, ¿verdad?, en América, y como que de pronto esa conexión espiritual la gente quisiera tenerla, por eso proliferan todavía personas como chamanes, como la santería, como todavía algunas figuras, ¿verdad?, que quieren supuestamente mantener como una conexión divina en otras latitudes, y de pronto la gente como que se vuelca, y sobre todo cuando sale un líder con un poquito de iniciativa y los quiere manipular a través de algún concepto, ¿verdad?, espiritual, que es donde yo creo que la Biblia juega un papel preponderante, y por donde también la Biblia se vuelve como una amenaza a muchos líderes, en que de pronto dicen, no, esto se me puede caer a mí aquí todo si la palabra de Dios, si un loco como el apóstol Pablo viene y empieza a hacer un alboroto en todas las ciudades que va, ¿verdad? O sea, es como que este tema, y sobre todo lo que estamos viviendo hoy día, este tipo de ideologías vuelven a encontrar en la Biblia una amenaza. Claro, sí, porque es interesante también lo que tú mencionas, ya que no solamente en el área político el ser humano busca la grandeza, ¿verdad? Busca llegar a la cima, al pináculo de saber que puede convertirse algún día en Dios, que va a ser la figura maestra de Satanás, que será el anticristo. El anticristo será esa persona, ese Mesías que supuestamente el mundo durante todo conocida desde hace 6,000 años, va a culminar la obra maestra de Satanás. Entonces, además de políticamente, existe el ocultismo. Y el ocultismo es un poder, porque es un poder real. La Biblia nos muestra que Satanás es real, los espíritus demoníacos son reales,
Y a través de este poder oculto, Satanás también, independientemente del poder político, ofrece que a través del ocultismo, a través de limpias, a través de brujería, a través de hechizos, a través de el vudú, ¿verdad? Que viene de Haití, agarrando muñecos y encajando alfileres para poder cambiar la situación de X persona o de la X familiar. El mundo se inmiscuye en estos terrenos prohibidísimos por la Biblia, porque en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, dice la Biblia en el versículo 10, cuando Dios vio que Israel entraba a la tierra de Canaán, estaba llena de brujos, de chamanes, de espiritistas, de astrólogos. Entonces Dios, advirtiéndole a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida, les da estas palabras. Deuteronomio 18, versículo 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, que es la astrología, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Dios, precisamente por estas causas, cuando su pueblo iba a entrar a un lugar prohibido dentro del ocultismo, porque Dios nos advierte y nos sigue advirtiendo: no trates de buscar quien te lea la mano o la lectura del café, o meterte a la ouija o invocar a los espíritus, porque te estás metiendo en los terrenos de Satanás. Entonces dice Dios, precisamente por eso nos ha llamado a nosotros, a los cristianos, para separarnos. Esto es lo que se llama ser santos. No significa ser buenos, sino ser diferentes, apartados para un propósito divino, para un propósito en el cual seamos luz. Y la luz no se esconde debajo de la mesa. Tenemos que alumbrar, tenemos que dar testimonio, tenemos que políticamente anunciarles a los políticos, a los presidentes, a los diputados, ser una voz, ser valientes y mostrarles cuál es realmente el verdadero camino. Porque también dentro del área del ocultismo hay un engaño grandísimo, haciéndonos creer que a través de esos poderes siniestros podemos tener poderes nosotros también. Don Armando, bueno, y para las personas que nos están viendo en diferentes países, recordarles que estamos emocionados en Enlace y en Enlace Plus, porque el día de hoy ya fue autorizado, ya está a la venta este libro, El Final de los Tiempos, escrito por el doctor Armando Alducin. Está ya a la venta en Android y en la página web, a través del web se puede comprar también. El iOS, para los Apple, está disponible en las próximas horas, aunque usted lo puede comprar a través de la web y inmediatamente tiene acceso directo en su teléfono, ¿verdad? En su aparato iOS lo puede tener. Así es que emocionadísimos con esto. Preguntaba yo que quién habrá sido el primero, y bueno, me pasaron hace rato esta información. Resulta que el primer libro se vendió en Uruguay. El hermano Walter en Uruguay compró un libro, y después tenemos a Susi, fue la número 2, y Leo, ambos de aquí de Estados Unidos. Así que ese es el podio, 1, 2 y 3. Ese libro lo queremos. Así que Uruguay y dos de Estados Unidos, felicitarlos, y que ojalá ese libro sea de bendición para sus vidas, como yo sé que don Armando lo desea también. Pero bueno, entonces ya puede adquirir el libro. Quería mencionarles qué eventos qué eventos trascendentales han cambiado radicalmente el mundo en el siglo XXI. Bueno, principalmente tenemos nosotros la caída de las democracias. A partir de 1945, pues Estados Unidos con Inglaterra y con Canadá, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra ganan, y con Rusia, aliados con Rusia, qué cosa más irónica, ganan la Segunda Guerra Mundial. Se hace lo que se llama la reunión de la conferencia de Bretton Woods en Estados Unidos para determinar qué moneda iba a poder subsistir para poder comprar los dólares, o sea, el modelo que gobernaría todas las monedas del mundo. Y a principio se sugirió la libra esterlina, pero finalmente ganó el dólar. Así que desde 1945 hasta el siglo XXI en que nos encontramos, el dólar ha sido la moneda para poder comprar dólares. Así que si alguna nación quiere comprar dólares, necesita convertir su moneda en dólares. Por lo cual Estados Unidos, a través de esto, se aprovechó y trató de inundar el mundo con dólares, y ha llegado a un déficit o a una deuda de casi 33 trillones de dólares que actualmente el mundo va a tener que
cobrárselos y va a provocar la caída económica de Estados Unidos. Y sin embargo, estas democracias funcionaron en el libre mercado. Se demostró que el capitalismo es la mejor forma de gobierno, desgraciadamente por el abuso de muchas personas, como todos los sistemas, repito, son defectuosos, no hay ninguno perfecto. Pero al entrar al siglo XXI, vemos nosotros que con la caída del comunismo, Estados Unidos se crece todavía y comienza a levantarse más poderosamente, porque pues ya no hay comunistas, ya Rusia está vencida, seguimos con el capitalismo, con las democracias, y nos encontramos con una sorpresa magistral en el siglo XXI, cuando vemos ante nuestros propios ojos que las mismas democracias no han funcionado. Ahorita las democracias, yo le llamo las pseudodemocracias que aparentemente existen, son una fantochada, son una fanfarronada, son algo completamente, ahora sí que podríamos decir, cuestiones de circo. ¿Por qué? Porque pues los países que se dicen todavía democráticos, de una forma escondida, de una forma hipócrita, no lo son, ya que todo está comprado, están realmente poniendo a los candidatos que el gobierno anterior ha sostenido, y la democracia ha sido derribada totalmente en el siglo XXI. Así que esta caída militar de Estados Unidos, con la caída de la democracia y con la caída del capitalismo, ha abierto el lugar para buscar, como dijimos anteriormente, ¿y ahora qué sigue? Pues vamos a tener que desenterrar el comunismo. Y ahora entra la China con un poder económico asombroso, compitiendo con Estados Unidos. El presidente Trump vislumbró este poder y esta amenaza que venía comercial cuando ya China había invadido el mercado internacional con sus productos. Estados Unidos no lo podía permitir. Vino una guerra fría entre Estados Unidos y China durante el gobierno de Trump, y ahora con el gobierno de Biden vemos nosotros que se acrecenta este poder, porque al ver la debilidad del gobierno actual de China, se ha crecido y está a punto de invadir la isla de Taiwán, retando y desafiando abiertamente a los Estados Unidos, después de que salieron de Afganistán, al darse cuenta que tampoco pudo hacer nada en Ucrania y Estados Unidos, Europa ya no confía en Estados Unidos. En fin, todos estos cambios y estos eventos han transformado radicalmente nuestra manera de pensar, la geopolítica y la misma escatología bíblica. Porque muchas cosas que creíamos que estaban en orden en el siglo pasado, escatológicamente, Dios nos muestra que hasta que no suceden los eventos, no podemos realmente interpretar adecuadamente la palabra de Dios. Y el Medio Oriente continúa siendo una olla express, donde los musulmanes no han perdido el sueño de poder levantar el imperio otomano turco, que en 1923 los turcos derribaron. Los ingleses del 23 del siglo pasado al 45, cuando nace Israel, durante todo este tiempo se apoderó del Medio Oriente, sacaron a los musulmanes, pero los musulmanes no han perdido el sueño de volver a conquistar el Medio Oriente, y lo vimos con el grupo terrorista de ISIS, que quería establecer el califato finalmente. Así que estamos nosotros viendo un panorama internacional confuso, peligroso, amenazador, de muchísima confusión en todas las disciplinas, tanto escatológicas como civiles, como filosóficas, como políticas, como científicas, como genéticas, y de cualquier disciplina académica que podamos mencionar. Estamos en un mundo que se encuentra verdaderamente en la orilla de un abismo. Y en medio de esto, Pastor Alducin, está la iglesia. Entonces, aquí en el documento que usted nos envía también hace un análisis un poquito acerca de esto de la iglesia y los gobiernos y errores, dice usted, de la iglesia cristiana. ¿Cómo barajar un poquito esto? ¿Cómo lo visualiza usted, Pastor Alducin? A ver, cuando dicen nos envía, claro, nos envía a todos. La gente puede tener acceso, no porque nos lo manda a nosotros, ¿verdad? Porque sí, correcto. También, bueno, no, hay muchas notas que a mucha gente muchas notas que de donde toma esto, que sería bueno que la gente que le interesa estos temas pueda compartirlos con amigos, pueda tenerlos ahí en su teléfono. Claro, pues ahora, ¿verdad? Precisamente hay mucha gente que dice, bueno, es que toda la escatología y la profecía nos asusta y solamente predican cosas malas que va a suceder. Sin embargo, si nosotros nos rehusamos a compartir la Biblia, pues nos vamos a esconder simplemente en darle a la gente azúcar y miel. Pero la Biblia no es de esta manera. Leamos nada más el libro de Jeremías, de Amós, de Oseas, ¿no? Son puras profecías que son terribles para en contra de la nación de Israel
y que a cualquier persona, ¿verdad?, podríamos decir, le hacen que se le caigan los calcetines. Así que vemos el capítulo 24 de Mateo, el capítulo 21 de Lucas, el capítulo 13 de Marcos, la primera y la segunda carta de los tesalonicenses, las cartas de Pedro, todas las cartas de los apóstoles y las de Jesucristo nos hablan de profecía, porque la Biblia es el espíritu de la profecía de Jesucristo. Así que no es para asustar, no estamos predicando malas noticias, estamos dándole al mundo a conocer la perspectiva desde el cielo, desde la perspectiva divina de cómo se encuentra el mundo, para que nos preparemos, para que cobremos conciencia de que esta vida no es todo, de que vamos como peregrinos nada más, de que sobre todas las cosas, en medio de nuestra confusión que también hay teológica y escatológica, etcétera, etcétera, recordemos que el amor entre nosotros es lo más importante. Porque si yo hablara lenguas y tengo todo el conocimiento y tal la teología y siento que yo tengo la razón y no tengo amor, soy como címbalo que retiñe. Así que no perdamos de vista que debemos amarnos como cristianos, a pesar de diferencias que no son esenciales en la salvación, que todas las denominaciones tienen algo de bueno que aportar al cuerpo de Cristo, que debemos soportarnos y recibirnos tal como nosotros lo somos, que muchos pueden estar equivocados y no estar de acuerdo contigo, pero el amor es lo más importante entre nosotros, amados santos de Dios. Así que somos la luz. Y en medio de estas tinieblas, una vez que predicamos y mostramos la condición del mundo, pues tiene que provocar una reacción del mundo para que digan, ¿qué hacemos ante esta situación? Porque sí, es bueno que te asustes y es bueno que tengas temor y que sepas que estás próximo a enfrentarte al juicio de Dios y que si tú te mueres en tus pecados, te condenas eternamente en el infierno. Pero si le estamos predicando puro dulce y chocolate y azúcar y miel a la gente, pues ¿cómo va a tener la gente una motivación para poder arrepentirse, sentirse pecadores delante de Dios y sobre todo la necesidad profunda de saber que necesitamos a Dios sobre todas las cosas en nuestra vida? En esa línea, ¿verdad?, de cuál debe ser la participación nuestra, ¿qué errores puede cometer la Iglesia en involucrarse en el activismo político? Usted mencionaba eso anteriormente y me gustaría saber lo que piensa. Claro, existe actualmente un vacío tremendo, lo sabemos, de liderazgo político. Si nosotros examinamos, analizamos o leemos la vida, sin mencionar nombres de los principales gobernantes en el mundo, creo que la mayoría, estoy hablando más del 90% de los gobernantes actualmente en el mundo, están completa y totalmente confundidos en su manera de gobernar, en poder decidir qué sistema es el mejor, principalmente en el área moral y ética de la familia. Es que es el bastión de una sociedad. El matrimonio es la institución más santa y más sagrada que Dios ha establecido y es la familia la que forma las sociedades. Y cuando el cristiano trata de involucrarse pues en protestas y vamos a salir a la calle y a decir esto y a decir aquello, pues estamos olvidándonos que es la predicación de la palabra de Dios y nuestro testimonio personal con nuestra familia, en tu trabajo, en la escuela, lo que realmente puede impactar y cambiar una sociedad. Pues estamos confundiendo, ¿verdad? Porque no es con espada ni con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Las armas y los instrumentos y los métodos humanos de protestas o de que un líder espiritual quiera ser presidente de la República para tratar de cambiar el país son completamente errores gravísimos de olvidarnos cuál es principalmente el centro de nuestro mensaje, que es que Jesucristo fue muerto, fue enterrado, resucitado a los 3 días y que Dios nos ofrece el perdón de nuestros pecados por causa de lo que Él hizo en la cruz hace 2000 años. Este es el mensaje. Y este mensaje es locura a los que se pierden, pero es el poder de Dios, es lo que Dios encerró en este mensaje, que aparentemente no tiene un gran significado, pero que contiene espiritualmente el poder de transformar la vida humana. Estoy con usted 100% en lo que acaba de decir, pero yo no puedo llegar a un partido político o a una diputación o a un ser ministro o presidente de un país cuando mi motivación es voy a ir para evangelizar o lo voy a hacer porque quiero evangelizar. Yo no creo que esa sea la motivación. Bien. No quiere decir que alguien que estudie economía no pueda aspirar a ser
o sea, ministro de Economía en un país donde si tiene la educación, la formación, Claro. el conocimiento, la sabiduría, y él sabe que le puede hacer bien al país, ¿por qué no aspirar a eso? O uno debe aspirar a eso. Claro, qué bueno esta aclaración porque es importante, ya que cuando hablamos de no involucrarse en la política, estoy hablando de los líderes espirituales. En otra parte, de otra forma, los pastores. Un pastor no puede creer que meterse a la política para ser diputado o senador va a influir más que su púlpito y dejar su iglesia y sus ovejas. Sin embargo, las personas seculares, un cristiano común y corriente, que no es pastor, que no es un líder espiritual, los motivamos, claro, y ojalá que puedas ser algún día diputado, senador, y llegar a estos lugares donde tú puedas con tu testimonio dar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y los cristianos deben buscar, ahora sí que sin ningún lugar a dudas, un puesto político para poder, con la motivación, no es el poder ni el dinero, los motivos solamente los conoce Dios, pero si un cristiano, verá que no es un pastor, que no es un líder espiritual, anhela una diputación, una senaduría o una presidencia para poder realmente llevar el Evangelio y poder influir, ¿verdad? Bienvenido, Dios te bendiga y oramos por tu vida. Recuerdo, doctor Alducin, ahora que usted menciona eso, a Mike Pence en un desayuno de estos pastorales, ¿verdad?, que participan ahí en los Estados Unidos, que son ya tradicionales, que él dijo que en los púlpitos, hablándole a los pastores, él siendo un político muy connotado, dice, desde sus púlpitos ustedes impactan a más personas cada domingo de lo que podemos hacer nosotros durante un gobierno, porque son 4 años, 8 años máximo, dice, pero ustedes siguen impactando más vidas desde los púlpitos, ¿verdad? Pero, y en cuanto a esto, ¿qué un papel, digamos, como el de un Daniel allá en Babilonia o el de un José inserto allá en medio de Egipto, ¿verdad? Porque es cierto que uno no es que va a llegar ahí a agarrar la Biblia y decir, esta debe ser la constitución política del país, pero esa sabiduría que Dios le tiene que dar, creo que usted apunta muy bien, doctor Alducin, hay que orar para que se levanten ministros que por lo menos tengan esa conciencia, ¿verdad? Cuando digo ministros hablo de políticos, ¿verdad? Con la conciencia de Dios, por lo menos para que busquen la sabiduría de Dios y sepan lo que es bueno para todos, sin tener que imponer una ideología religiosa, digamos, si se puede hablar así. Claro. Claro, en el Antiguo Testamento vemos que había profetas, había sacerdotes y había reyes. En esas 3 instituciones establecidas por Dios, ¿cuál era la función de los Neví? Que en el hebreo son los profetas. Era concientizar la conciencia de los reyes, de los magistrados, y decirles, como Juan el Bautista le dijo a Herodes, no te es lícito andar y tener relaciones con la esposa de tu hermano. Entonces, nosotros somos la conciencia, tenemos que hablar contra el aborto, tenemos que hablar contra estas cosas públicamente, ¿verdad? Pero como líderes espirituales, me refiero otra vez, pero sin meternos al ambiente político y llegar al grado de dejar la iglesia para inmiscuirnos en ese terreno que realmente es mucho más influenciable el terreno que tenemos como ministros de Dios en la iglesia que como los políticos. Entonces José, ¿verdad? Pues no era pastor, Daniel tampoco, fueron hombres que fueron introducidos por Dios, como Daniel dentro de Babilonia, José dentro de Egipto, y de qué manera influenciaron. Y necesitamos José, necesitamos Danieles en esta época, muchos hombres que aunque no sean pastores, cristianos que tengan convicciones profundas, que amen a Dios, que sean apasionados por la verdad y que puedan dentro del ambiente político donde ellos se están desenvolviendo, dar testimonio de la grandeza del amor de Cristo en la cruz.